Bueno, pues mi charla se llama Quo Vadis Joomla. Ahora entraremos en eso, en ese nombre. Primero una pequeña presentación sobre mí. Normalmente, hasta hace poco, en las presentaciones siempre llenaba una diapositiva con datos míos. A día de hoy realmente tengo tantos perfiles abiertos por 1000 sitios que si me buscáis en Google, pues os aparece lo primero. El lugar donde más interacciono es en mi perfil de Twitter, así que si queréis comentarme algo durante el evento, pues me mencionáis en Twitter y ya está. Y bueno, de todos los ponentes que tengo, el más relevante quizás, o sea, de todos los ponentes, de todos los perfiles que tengo, el más relevante quizás para esta charla es el que tengo en la web del evento, en Joomla. Ahí tenéis el enlace. Subiré la presentación a SlideShare para el que quiera tenerla por los enlaces y tal, así que ahí lo tenéis. No me enrollo más conmigo, el que quiera saber de mí que cotillee un poco, que haga de cibercotilla. También iba a preparar, como es la primera, para los que no conocéis mucho Joomla, por cierto, aprovecho para hacer la pregunta, de los que hay aquí, ¿quién no conoce Joomla o es novato en Joomla, acaba de llegar más o menos? Por saber, vaya, pues igual tenía que haberme extendido un poco más con esto. Bueno, en la web de Joomla es un proyecto sin ánimo de lucro, como prácticamente todo lo que hacemos en torno para este tipo de charlas con la comunidad y tal, y nuestro principal objetivo es hacer difusión de Joomla, ayudar a la gente que se inicia en Joomla. Entonces tenemos varias páginas dentro de la web con información bastante, en fin, le hemos dado varias vueltas y tenéis enlaces, tenéis datos exactos. Además está actualizada a día de antes de ayer, antes de coger el avión la terminé de actualizar con datos. Entonces aquí tenéis los enlaces. Ya os digo que voy a dejarlo en SlideShare para el que quiera ampliar sobre Joomla, pues tenéis desde la historia de Joomla, cómo se creó el proyecto, datos sobre Joomla de cuota de mercado, de seguidores en redes sociales, una serie de datos, y luego un montón de enlaces de recursos para Joomla, bueno, pues a los foros, a las infraestructuras oficiales. Ahí lo tenéis todo. No me he querido extender aquí pensando que a lo mejor la proporción iba a ser un poco menor, pero bueno, veo que me he equivocado. Aún así, ya os digo, merece mucho más la pena que lo miréis directamente a que yo suelte aquí el rollo, que parece que os estoy vendiendo un crecepelo o algo y no es el caso. Ahí están todos los datos. Así que vamos a entrar en harina. Quo Vadis, ¿eso qué es lo que es? Como decimos en mi tierra, ¿eso qué es lo que es? Quo Vadis, pues, para el que no lo conozca, es un peliculón de romanos, de los de toda la vida. La película es de 1951, basada en una novela del mismo nombre, pero la frase esta viene de una tradición cristiana, de los Hechos de Pedro, según he leído, que dice que en el año 64, cuando Nerón era emperador de Roma, Pedro estaba en Roma, empezó una persecución tremenda a los cristianos, que fueron perseguidos, martirizados en el hipódromo, por cierto. Eso es un error muy habitual, poner que los cristianos eran martirizados en el circo. No, en el circo había gladiadores sobre todo y otro tipo de fiestas, pero los martirios eran sobre todo en el hipódromo. Yo creo que porque cabían más, cabían 200.000 romanos allí y entonces se podían cargar a más de golpe. Pero digamos, este es el contexto histórico, y según dice esta tradición, San Pedro, viendo lo que se le venía encima, cogió las de Villadiego y dijo: yo me voy de aquí, que me van a meter en el hipódromo también y a mí no me gusta ser comida para leones. Y cuando estaba saliendo de Roma se le apareció Jesucristo y le dijo, y le preguntó San Pedro: Quo Vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y ahí es donde se emplea el Quo Vadis, se emplea para este tipo de momentos. Y dice que Cristo le contestó: voy a Roma para ser crucificado de nuevo, como diciendo: tú te piras de aquí, ahora que están las cosas malas, pues ahí es donde yo voy a dar el callo. Pedro lo sabía y al final acabó martirizado y crucificado boca abajo. Entonces se lo esperaba, pero al final entró y le pasó eso. La moraleja, digamos, de esto es que su sacrificio sirvió para algo, porque dice también la tradición que en el mismo sitio donde fue martirizado y crucificado es donde ahora mismo está la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Tranquilo, que esto no es una catequesis, esto es una metáfora para ilustrar un poco a dónde quiero llegar. Bueno, a lo mejor sí es una catequesis, pero catequesis de Joomla, ¿vale? Con esto lo que yo quiero transmitir es que ahora mismo parece, porque tú hablas con mucha gente, nadie quiere Joomla, hablas con según qué desarrolladores y te dicen, no, es que Joomla, es que eso qué es, eso es muy antiguo, eso es... Sí es cierto que ya no estamos en 2005, los buenos viejos tiempos, yo empecé con Joomla por aquella época, ahí todo era estupendo, era un terreno por conquistar, además Joomla llevó la iniciativa en muchas cosas, fue creciendo hasta 2008, era el CMS más usado además con diferencia. A partir de 2008 más o menos, pues ya la cosa empezó a decaer, a pesar de que yo creo que por esa época, cuando salió Joomla 2.5, tuvo un momento de madurez importante Joomla. Pero el caso es que desde entonces, pues por diversas causas, entre otras cosas el empuje de WordPress, pues Joomla ha ido perdiendo cuota de mercado y pues a día de hoy, según donde preguntes, pues está mal visto, ¿no? Entonces la gente está como huyendo de Joomla. Pues yo aquí, no es que tenga vocación de Cristo, no quiero blasfemar para que nadie se sienta, pero yo voy a la contra. Yo creo que es el momento que Joomla está en su mejor momento, y lo creo de verdad, y voy a intentar explicaros por qué. Yo no voy a entrar en si es mejor, peor, solo os quiero decir que Joomla, para mí, a mi modo de ver, que llevo en Joomla desde el principio, yo usaba Mambo antes de que se escindiera y se creara Joomla, yo creo que está en su mejor momento como proyecto, digamos, como comunidad y como proyecto de software. Primero el tema de la cuota de mercado, porque me parece que es un argumento estúpido que usa la gente para decir, no, es que Joomla, es que eso no lo usa nadie. Bueno, aquí tenéis la cuota de mercado de los sistemas operativos y yo creo que todos estamos de acuerdo que tener más cuota de mercado no significa ser mejor. Tendrá cosas buenas, tendrá cosas malas, pero es decir, como eso es lo que usa todo el mundo, es mejor. Eso es absurdo, cada uno tiene su nicho. Yo, por ejemplo, que también parece que soy adalid de las causas perdidas, uso Linux, solo Linux, uso Joomla, en fin. Yo creo que no es una cuestión de la cantidad. Evidentemente, Joomla es una motosierra, Joomla es una herramienta, es un medio, no un fin en sí mismo. O sea, no es absurdo también decir, no, Joomla para todo, Joomla lo primero, Joomla es lo mejor. No, o sea, hay cosas en las que Joomla funciona, hay cosas en las que Joomla no funciona. Lo de la motosierra es porque en el Joomla Day de Granada el año pasado, mi charla fue qué se puede hacer con Joomla como herramienta, y hice una metáfora parecida a la del Cubo Badis, pero con una motosierra. Tiene algunas partes que son bastante entretenidas, aquí os dejo el enlace por si alguien tiene interés. Vamos a entrar un poco en por qué pienso que Joomla está en su mejor momento. 10 minutos, vamos bien. Y bueno, pues vamos a hacer una especie de repaso a todos los niveles del proyecto Joomla, tanto a nivel de proyecto como a nivel de código. Como muchos habéis levantado la mano, no conocéis Joomla desde hace demasiado o apenas nada, comentaros que hubo una reestructuración de la forma de gobernar el proyecto, porque Joomla es el único gran CMS que no tiene un respaldo corporativo detrás. Los grandes CMS, WordPress tiene detrás Automatic, que pone trabajo, pone dinero, en fin, no voy a decir la cantidad de millones de dólares que ha sido capaz de levantar Automatic en financiación. Drupal tiene Acquia, que es prima hermana de la anterior, mucho dinero, desarrolladores. Joomla no, Joomla es todo voluntarios, como los que estamos aquí organizando esto. De hecho, varios de los que hay aquí contribuyen al código. Roberto, Aníbal, han contribuido activamente, y esto sale por voluntarios. Eso no significa que sea amateur, ni mucho menos, porque todos los que contribuimos somos profesionales de esto. Pero el caso es que sí que aquí había un problema. También tengo que decir que la forma en la que se resolvió ese problema no es la que yo hubiera elegido. De hecho, intenté que no fuera por este medio. Como en todos los sitios donde hay muchas personas opinando y unos bienes, digamos, que administrar, aparece el politiqueo, ¿no? Y bueno, el caso es que aquí hubo un par de años, desde 2014, entre 2014 y 2015, que estuvo el proyecto un poco congelado porque había disensiones internas sobre qué camino tomar. Eso quedó atrás, ya os digo que
Yo aquí me bajé un poco de la parte de organización del proyecto a nivel proyecto mundial, pero el caso es que al final salió esto es lo que tenemos, está funcionando ahora, yo creo que fueron 2 años perdidos porque se podía haber solucionado de otra forma, pero aquí estamos y ahora la cosa está funcionando bastante bien, la verdad. Pasó de tener 3 grupos que a la vez eran uno, era una cosa un poquito complicada. Podíamos volver a la metáfora del Quo Vadis con la Trinidad. Bueno, pues había 3 grupos que en realidad eran uno solo, que todos gobernaban, pero solo uno de ellos tenía implicaciones legales, y eso se terminó. Era yo. Vale. Repito, se quitaron los tres grupos, se ha sustituido por un único grupo en el que todo el mundo que tiene algo que decir en Joomla está sujeto, digamos, a un acuerdo legal dentro de Open Source Matters, que es una organización sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, en el estado de Nueva York, creo recordar, y tiene una junta directiva, ¿vale? Y en esa junta pues hay un tesorero, un secretario, vicepresidente, presidente y luego varios encargados de departamentos que de esta anterior, de cada departamento cuelgan los distintos grupos que se dedican pues a todas las tareas que hacen falta para llevar un proyecto de software. Tenemos un grupo de marketing, tenemos un grupo de redes sociales, un grupo de las infraestructuras, un grupo de desarrollo, hay distintos grupos centrados en tareas concretas. Esta nueva estructura, bueno, pues ahora está todo mucho más definido y además es más amigable para las empresas, ¿no? Es una estructura que las empresas identifican, y los usuarios finales también, muchos profesionales identifican esta estructura y ya lo ven más claro. Antes había que explicar cómo se gobierna Joomla, cómo se saca adelante el código, por qué puedo confiar en este código si no sé ni quién lo lleva, ni si pasado mañana van a estar ahí. Bueno, pues esto parece que eso lo aclara un poco y mejora las perspectivas a futuro en cuanto a relación con los actores, digamos, más profesionales, con las empresas dentro del sector. Y esto fue 2014-2015, finales de 2015, principio de 2016 ya se ha asentado, se ha implementado, ha habido las últimas votaciones y tal, y ya está funcionando. También en los 2 últimos años ha habido unas mejoras muy importantes en las infraestructuras del proyecto. En uno de los enlaces que os dejé antes de recursos para Joomla tenéis acceso a muchos de estos recursos explicados. Si no, simplemente entrando en joomla.org, en el menú de arriba tenéis el acceso prácticamente a todo. Joomla.org es la web principal, que se le ha dado se le ha hecho una transformación, una mejora bastante profunda, se han revisado todos los menús, se ha quitado contenido que no servía, ha tenido también un cambio estético de diseño para mejorar la navegación. Si entrasteis en Joomla o lo probasteis hace tiempo y no habéis vuelto a entrar porque la web era un horror, pues estoy de acuerdo con vosotros, no era una cosa de la que estar muy orgulloso, pero la verdad es que ahora mismo funciona bastante mejor. Se ha mejorado también el portal de la comunidad, que era una cosa que estaba ahí como de pegote, que era para coger cosas que no funcionaban en la web principal y tal, y luego había instalaciones dentro de instalaciones, era una cosa un poco extraña. Eso se ha mejorado también, se han metido dentro otros subproyectos que había, como la web de eventos o los grupos de usuarios Joomla. Si no sabéis lo que es un grupo de usuarios Joomla, preguntarle a Pablo, que es el responsable de aquí de Vigo, o a Yago. Mejor Pablo, ¿no? Vale. La documentación oficial ha mejorado muchísimo, está traducido en muchos documentos, los principales, la parte, digamos, que más demanda la gente, porque es el criterio que se sigue para hacer las traducciones. Las páginas que tienen más demanda o más visitas son las primeras que se traducen, porque bueno, los recursos también son limitados, todo lo hacemos voluntarios, pero hay bastante documentación oficial traducida al castellano. De modo que ahí tenéis un recurso, el que a veces busca información sobre Joomla, le recomiendo que antes o buscando una duda, algo que no funciona, que antes que nada vaya a la documentación oficial. docs.joomla.org o desde la página principal de Joomla o desde Joomla.es tenéis el enlace. Se ha creado un portal de voluntarios que
bueno, esto es una cosa que, por ejemplo, en Drupal o en WordPress lleva mucho tiempo, pero en Joomla no lo teníamos los foros, era, digamos, lo más parecido a un portal de usuario que teníamos. Y se ha creado un portal de voluntarios. Aquí está, podéis identificar a toda la gente que contribuye, o si queréis uniros a algún equipo o queréis saber novedades en alguno de los equipos, porque publican periódicamente, publican informes de sus reuniones, a dónde van, en qué están trabajando, qué van a hacer. Todo eso lo tenéis aquí, que es volunteers.joomla.org. Bueno, y hay también una web, un área que es para páginas web hechas en Joomla. Si necesitáis inspiración, necesito hacer una web de un restaurante, pues aquí lo tenéis categorizado, podéis buscar restaurantes y os aparecen webs hechas con Joomla de restaurantes, en fin, hay bastantes categorías, ahí tenéis inspiración. Si tenéis webs hechas con Joomla, os animo a que las subáis, también es una opción interesante. El JET, por supuesto, el directorio de extensiones de Joomla, ha mejorado también bastante, es un sitio que está siempre sometido a mucha atención. Aníbal, si tenéis algo que comentar al respecto, yo no tengo nada que ver, las críticas a Aníbal, los elogios también, porque ha mejorado bastante. Hay también, esto no es tan reciente, pero bueno, se ha seguido mejorando, un gestor de incidencias. Si alguien encuentra un fallo en Joomla o piensa que es un bug en Joomla o lo que sea, tiene la opción de ir directamente a GitHub, pero se ha creado una especie de, no sé cómo llamarlo, una GUI, una interfaz gráfica, una página en la que es bastante más fácil informar de problemas, de bugs, y no solo en el CMS de Joomla, sino que hay apartados específicos de algunas de las páginas. Si detectáis un bug, por ejemplo, en el JET, hay un tracker del JET, ¿no? No se puede reportar en el tracker problemas del JET. Sí, eso es. Pues cualquier problema que detectéis, si no sabéis a quién dirigiros, pues directamente podéis ir aquí. También hay un enlace en la página principal. Aquí sí me enrollo bastante. Eso en cuanto al proyecto, infraestructuras, y en cuanto al código, que a fin de cuentas es lo que, o el CMS, que es lo que más nos interesa. Bueno, pues he rescatado un poco las infografías que se lanzaron para cada una de las versiones, desde las versiones principales, digamos la primera versión de cada versión nueva, la 3.3, 3.4, desde 2014. Simplemente por haceros un repaso visual de lo que ha avanzado Joomla desde 2014. Hay muchas más cosas, evidentemente. Las infografías estas solo muestran las que se determinaron que eran las características principales o las más novedosas o las más útiles. Por ejemplo, en abril de 2014 con Joomla 3.3 se mejoró mucho la seguridad haciendo una cosa muy simple, que fue subir la versión mínima de PHP requerida a la 5.3.20. Solo con eso se eliminó de un plumazo todos los problemas de seguridad que tenían todas las versiones anteriores de PHP, que son muchos. Los que tengáis web en sitios con un PHP muy desactualizado, es un problema grande. Ahí tendríais que poneros las pilas, porque solo por el PHP, esto hablo de 2014, a día de hoy las especificaciones se han subido, pero en aquel momento era 5.3, que supuso pocos proyectos dan este paso, porque significa obligar a muchos usuarios a actualizar, posiblemente perder muchos usuarios, pero es una de las ventajas a lo mejor de tener una base de usuarios más pequeña que otros proyectos, que te permite ser más flexible en este tipo de decisiones y apostar pues por un CMS más seguro. Se añadió una API para almacenamiento en la nube, para conectarte con distintos servicios en la nube. Se mejoró la velocidad de carga, se sustituyó MooTools por jQuery como librería JavaScript del core, se añadieron microdatos al core. Febrero de 2015, Joomla 3.4, mejoras en el backend con una barra lateral colapsable, extension beta testing. Bueno, se añadieron una serie de banderas para la hora de hacer los tests, mejorar un poco las pruebas de las extensiones antes de lanzarlas. Se empezó
a descargar el core, por ejemplo, el componente de WebLinks, que nadie lo usa prácticamente, bueno, eso en 2005, nadie tenía una web sin un directorio de enlaces. Hoy el que tiene un directorio de enlaces es un aficionado, evidentemente, porque tenerlo ahí de pegote no sirve para nada. Pues todo el mundo tenía eso, pues eso que estaba en el core, que hacía que el core pesara más mantenimiento, se ha quitado, se puede seguir instalando como una extensión nativa de Joomla. Joomla proporciona los paquetes actualizados, pero ya cuando te instalas Joomla, obligatoriamente ya no te instalas el componente de WebLinks. Edición de módulos en el frontend. Se añadió Google Recacha nativo dentro del core. Tú puedes añadir un Recacha simplemente con habilitando un plugin en el core. Integración con Composer, para los desarrolladores esto es bastante interesante. Ya vamos por marzo de 2016, ya se había completado la transición a la nueva estructura de gobierno, más o menos, y se empieza a trabajar, la cosa digamos que gana fuerza. Solo el hecho de que se hicieran estas infografías, que todo tenga más o menos la misma imagen, que haya una imagen unificada, que se vayan haciendo, aquí ya veis que esto está traducido, esta infografía, ya solo con ver eso, la comunicación del proyecto y la forma de trabajar ha mejorado bastante. Antes era bastante caótico conseguir información, si no eras un insider del proyecto y sabías dónde estaba todo, dónde funcionaba todo, era un poco complicado enterarte de según qué cosas. A día de hoy, accediendo a las infraestructuras oficiales o las extraoficiales, como por ejemplo el proyecto Joomla, pero bueno, estamos hablando de estas, te enteras de bastante, sabes por dónde va el proyecto, sabes lo que viene, sabes, evidentemente no todo, pero tienes bastante información. Y volviendo al CMS, marzo de 2016, soporte para PHP 7, quiero recordar que fue el primer CMS en su momento en ofrecer el soporte para PHP 7, emails de actualización, cada vez que hay una actualización disponible se recibe un email automáticamente, se pueden exportar los datos del sistema a distintos formatos para pasarlos, por ejemplo, a un soporte técnico para saber sobre qué servidor corre, sobre las librerías que hay, PHP. Se empezaron a recopilar datos anonimizados de los usuarios voluntariamente, es una cosa que el usuario puede optar a ceder al proyecto Joomla o no, para precisamente que los desarrolladores tengan un feedback de, si no recuerdo mal, es solo versión de PHP y versión de base de datos, simplemente eran esos dos datos, ¿verdad? Y versión de Joomla, es claro, lógico. Simplemente esos tres datos, pues para saber, para que el proyecto conozca, para que los desarrolladores conozcan la base de usuarios de Joomla, qué está utilizando, dónde hay que incidir más, qué es lo que hay que hacer. Eso en marzo de 2016. Insertar módulos en artículos. Se puede hacer, ya se podía hacer antes, hay un plugin que lo permite hacer, yo creo que desde Joomla 1.5, pero ahora pues se puede hacer, hay un botón del editor que te permite de una forma muy sencilla, cualquier módulo, haces clic y lo insertas en cualquier artículo. Eso, el que conozca cómo funciona Joomla con los módulos y tal, es una forma de maquetar o de hacer webs rápido bastante potente. Joomla 3.6, julio de 2016, ya veis que aquí se aceleró un poco, marzo, julio. Mejoras en el ACL, permitir mostrar todos los elementos de menú. Aquí se incidió sobre todo en mejoras en la interfaz de usuario, en la usabilidad. Meter categorías sobre la marcha, campo de subformulario y actualizaciones mejoradas. Se puede reinstalar Joomla, por ejemplo, ahora desde julio del año pasado, puedes reinstalar Joomla para refrescar tus ficheros, que es una forma de asegurarte, por ejemplo, de que no hay modificaciones, que no se te ha corrompido ningún archivo en el servidor por cualquier motivo que te puede dar algún problema, o incluso que te han modificado algún archivo sin que tú lo sepas. Bueno, pues se puede reinstalar Joomla y sin tocar nada, el core simplemente. Ojo a los que lo hayáis tocado, hayáis hecho alguna modificación a pelo en el core, que con eso os lo cargáis. Y se mejoró el actualizador, ¿vale?
Joomla 3.7 de abril de este año, campos personalizados para los formularios, mejoras en la experiencia de usuario, mejoras en la gestión multilingüe, de sitios multilingües, que es una de las principales fortalezas de Joomla. Hasta ahora yo creo que todavía Joomla es el mejor CMS para hacer sitios multidioma de forma nativa. Todos los CMS o todos los sistemas tienen algún plugin o algo, pero ya tienes que instalar una cosa de un tercero, mantenerlo y tal. Joomla de forma nativa tiene un soporte para sitios web multidioma. Para mi gusto es el mejor, con diferencia. Gestor del menú, voy a acelerar un poco. Joomla 3.8 ha sido liberado esta semana, no sé si lo habéis visto. Para los que no lo hayáis visto, con esto, por ejemplo, me vuelvo sobre lo de la comunicación. En Joomla ORG, en el menú pone Joomla 3.8, si pincháis ahí accedéis a una web que tiene esta dirección, que además está traducida al español completamente, en la que se desgranan cada una de estas mejoras y con enlaces a los cómics de GitHub tenéis información detallada sobre todo lo que trae la nueva versión. Esto ya estamos en septiembre de este año, luego hasta ahí hemos llegado. ¿Qué viene ahora? Joomla 3.9 posiblemente el año que viene, no tiene fecha definida. Esta versión, su principal misión va a ser añadir o terminar de completar, porque Joomla 3.8 ya ha empezado ese trabajo, una capa de compatibilidad con Joomla 4.0, que será la próxima versión de Joomla. La idea es que la migración de Joomla 3 a Joomla 4, los que os hayáis tenido que enfrentar con esto sabréis de qué hablo, no sea el dolor de tener que pasar de 1.5 a 2.5 o de 2.5 a 3. Se está trabajando en eso, esperemos que lo consigan. Aquí os dejo también el enlace al roadmap de esta versión. Joomla 4 está sin fecha definida, ya se está trabajando en cosas. Sí que será el siguiente gran salto de Joomla, con mucho código nuevo, se romperá compatibilidad hacia atrás, no esperéis que la actualización sea un clic y ya. Versión mínima de PHP, por ejemplo, se está hablando de subirla a 7, esto será un salto brutal porque PHP 7 es como, pues no sé si hablaba a veces de 10 veces más rápido que PHP 5.3, por ejemplo, o 5.4. Sí, ya es definitivo, pues PHP 7 como requisito mínimo, eso en rendimiento, potencia y seguridad es un salto muy importante. Algunas características principales, y ya acelero que no llego. Nueva interfaz de usuario basada en Bootstrap 4, nuevo gestor multimedia, que la verdad es que ya iba tocando. Se elimina jQuery del core, se intentará que sea lo más agnóstico posible, no sé hasta qué punto se conseguirá. Mayor uso de paquetes del framework de Joomla, habrá una versión 2 del framework de Joomla en la que se cambian un montón de cosas, se refactoriza mucho código, introducción de web components agnósticos, mejoras en la velocidad de carga. Y ahora pues simplemente todo este rollo que os he contado, muy bien, pero la gente lo usa, esto sirve para algo, pues os voy a poner algunos ejemplos, la mayoría los he sacado de la anterior charla, si la veis la de Granada, ya los mencioné ahí. Por ejemplo, Cloud Hotelier es un motor de reservas de hotel, está hecho en Joomla por Xavier Palicer. Un minuto. Curiosearlo, en algunas cosas, bueno, él hizo una charla que se llamaba Plantando Batalla a Booking.com, está plantando batalla a Booking.com y a otros motores de reserva con una web hecha en Joomla. Tudomus, un buscador inmobiliario que también parece que después de renquear mucho parece que tira para adelante y es un proyecto bastante grande también. DevOps, uno de nuestros patrocinadores, es un servicio en la nube para agilizar el desarrollo de sitios web ahora mismo en Joomla, no sé si WordPress también lo permite, pero basado en principio en Joomla. Otro software como servicio, Component Creator, es una forma de desarrollar componentes en Joomla bastante más sencilla, te ahorra muchas partes del trabajo para, digamos, pasar de un nivel básico a un nivel medio avanzado, es un paso, ayuda mucho. Hay
grandes portales de educación como la Universidad de Loyola, por ejemplo, de Andalucía, que están hechos con Joomla, sitios corporativos a nivel internacional como peugeot.com están hechos con Joomla, asociaciones y sociedades médicas como la Sociedad de Cardiología, que tenemos por aquí al responsable, a Sergio. Hola. Clubes deportivos como el Villarreal Club de Fútbol y el Celta. La web del Celta está hecha con Joomla. No sé si os había dado por curiosearlo, pero hay en los portales de clubes de fútbol, clubes deportivos que están hechos con CMS, hay más esto. Así que Joomla no estaba muerto, andaba de parranda. Esta es mi conclusión sobre dónde está Joomla, a dónde va Joomla. Quo vadis Joomla, estaba de parranda. Gracias.